Aprender sin pensar es inútil y pensar sin aprender es peligroso. Esta frase no es mía, es de Confucio. La oí ayer, la leí ayer y me pareció tan interesante y que se ajustaba tanto a mi sistema de enseñanza que la he tenido que utilizar. No he tenido otro remedio. Y aparte que también refleja un poco lo que es el sector de la joyería. Un sector al que no se le ha pedido muchas veces lo que es el conocer realmente lo que vende. Conocer sí, vamos, quiero decir, saberlo a fondo. Se ha aprendido casi todo de memoria, muchas veces o se ha aprendido de padres a hijos y de jefes a empleados, ¿no? O sea, una piedra roja es rubí, una piedra verde es esmeralda, una piedra azul es zafiro. Y yo, pues, me he encontrado con esto incluso estudiando gemología. O sea, estudiando gemología, pues, los, profesores me pedían que aprendiese las cosas de memoria y que no preguntase tanto. Yo era bastante preguntón, ¿no? Y poco a poco, cuando ya terminé, me di cuenta de que realmente la única forma de afrontar bien, de saber bien y de poder explicar bien lo que yo estaba viendo era conociendo a fondo y conociendo el porqué de las cosas. Y esto es lo que no me canso de decirlo. Aprender sin pensar es inútil. No podemos aprender de memoria como papagayos. Y pensar sin aprender es peligroso. Es cierto, porque claro, si tú piensas que esto va a ser un rubí por el hecho de nada más que pensarlo, que dices, me parece que es un rubí, pues resulta que a lo mejor estás cometiendo el error de tu vida, a lo mejor estás perdiendo dinero o haciendo que pierda alguien dinero, ¿no? Porque no estás pensando, o sea, es por lo que te parece. Entonces, por eso se ajusta mucho a la realidad del sector. Bueno, entiendo que será para muchos otros sectores también, ¿no? Pero que en el nuestro ocurre, eso es una realidad. Entonces, bueno, pues en esta conferencia de hoy lo que quiero hablaros es realmente pues de la calidad del rubí, efectivamente, pero que la calidad del rubí viene derivada por todo esto que estamos viendo, por el origen, por su color, por su transparencia, si hay o no tratamiento. Son cuatro pilares que muchas veces no hacemos caso a ellos. O sea, realmente muchas veces nos fijamos nos fiamos más bien de nuestro proveedor, del joyero en este caso también, si somos clientes finales. Es todo la confianza. Pero a veces pasa que, oye, te empiezan a preguntar, ¿no? Hay veces que, y sobre todo ahora con el mundo en el que vivimos, en el que está Google, ¿no? Que nos van poniendo, bueno, que nos van poniendo la información de aquella manera que efectivamente muchas veces no es ni siquiera contrastada, ¿no? Pero de todas formas nos ponen en un brete, o sea, el cliente nos puede poner en un brete si somos profesionales, ¿no? Y resulta que nos preguntan el porqué, ¿no? De esta piedra vale más que la otra, ¿no? Y entonces tú se lo tienes que explicar. Evidentemente, muchas veces dices, no, es que esta es más intensa, más bonita, es no sé qué, no sé cuánto. Y además, oiga, es que este rubí es de Birmania, o este rubí es de Mozambique, o este es de Tailandia, y por eso vale menos, por ejemplo, ¿no? Y entonces te pueden preguntar, ¿y por qué? Y entonces tú no sabes explicarlo, ¿no? Y te dicen, oiga, ¿y esta piedra que tiene aquí dentro, que se le ven cosas? Y entonces tú le dices, bueno, sí, se le ven cosas, pero no sabes explicarle que eso realmente no le va a afectar a lo mejor al valor, ¿no? Sino que simple y llanamente es una característica que te va a ayudar a determinar que esa piedra es de origen natural, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto realmente es importante, ¿no? El que seáis capaces de explicarlo. O sea, yo siempre digo lo mismo. Tratamientos, por ejemplo, dicen, oye, pues hay muchos joyeros que ya dan por sentado cosas, ¿no? O sea, hay muchos profesionales que dan por sentado, porque tenemos más o menos interiorizado el hecho de que casi todos los rubíes, todos los zafiros, o podemos decir casi el 100%, pues resulta que están tratados, ¿no? Y entonces lo damos por hecho, lo damos por sentado. Y esto no está bien, porque tenemos que confirmar que eso es así, porque a lo mejor estamos perdiendo mucho dinero o estamos
realmente dejando bueno, de ser buenos profesionales por detectar ese tratamiento. Pero te pueden preguntar, volvemos a lo mismo, oiga, ¿y esto del tratamiento? ¿Y esto cómo afecta? ¿Y esto es duradero? ¿No es duradero? O sea, hay cosas que tú tienes que saber explicar, ¿no? Y que la explicación de todo esto viene pues por los orígenes, ¿no? Bueno, damos por sabido que los rubíes de Birmania son los mejores. Y damos por entendido que la mayoría de los zafiros y los rubíes vienen de Tailandia y son más feos. Ahora sabemos que Mozambique presenta, Madagascar también, pero sobre todo Mozambique presenta unos rubíes espectaculares también. En cambio, los rubíes de Tanzania tienen una tendencia a ser naranjas. Vale, todo eso lo sabemos. El gemólogo lo sabe. Yo cuando estudié gemología, bueno, había algunos rubíes que no estaban todavía, ¿no? Pero lo dábamos y nos lo aprendíamos como papagayos, ¿no? Pero claro, yo era muy petardo, era muy pesado y preguntaba, ¿no? Y preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto, no? Entonces, bueno, pues realmente la explicación, que es a lo que voy, el aprender sin pensar es inútil. O sea, yo quiero que penséis que todo esto es el resultado, pues, del origen. Todo esto es resultado de la formación. Y esa formación va a ser la responsable de que esas génesis, esas condiciones geológicas van a ser los responsables de que los componentes que dan lugar al rubí, que es el aluminio y el oxígeno, se organicen de una forma determinada, se unan de una forma determinada y al final se organicen de esta manera y nos den eso, nos den un rubí especial y nos den un rubí más bonito o un rubí más feo, ¿vale? Pero para ello todo lo tenemos que buscar aquí en la explicación porque decimos, oye, ¿por qué el rubí de Birmania es más bonito que el rubí de Tailandia? Si ambos dos tienen los mismos ingredientes. Hombre, un ejemplo me puede valer el siguiente. Imagínate que tienes a dos personas haciendo dos cocidos con los mismos ingredientes, pero uno le mete un condimento y el otro le mete otro. Uno de ellos va a tener a lo mejor sabor que el otro. Tiene los mismos ingredientes, o sea, lo que realmente es lo esencial lo tiene, pero la diferencia está en un pequeño condimento. Pues aquí va a pasar lo mismo, o sea, en cada zona de formación va a tener unos pequeños condimentos que van a ser ciertos elementos traza que pueden afectar a la calidad final de la piedra. Del mismo modo también incluso otros minerales que están ahí, que son las que luego van a quedar incluidos, que son las llamadas impurezas o inclusiones. Esas pueden también afectar. De hecho, algunos clientes pueden incluso ser bastante reacios ante determinadas, bueno, pues a determinados aspectos. Pues, por ejemplo, si estás viendo estos rubíes que estén aquí ahora mismo en pantalla, pues de pronto ves algo ahí dentro, ves algo en el interior que, bueno, pues algunos, los conocedores del tema, van a lo mejor pasar por alto porque realmente no influyen en la calidad final. Pero a lo mejor el cliente final dice, es que tiene aquí algo, tiene aquí una motita, tiene aquí no sé qué, no sé cuánto. No saben explicarlo, pero saben que hay algo ahí y eso a lo mejor pues es algo que echa para atrás, ¿no? Esto me ha pasado más de una vez, no solamente en rubíes, sino sobre todo en esmeraldas, que he tenido que discutir porque decir, es que tiene aquí algo. Pues mire, ese algo que tiene no afecta a la calidad final de la piedra y es más, es como decir así, es un argumento para determinar que esa piedra es de origen natural y que además incluso podemos determinar a través de ella que la piedra es de un lugar en concreto y además que no ha sido manipulada. O sí, bueno, eso ya depende. Y me cuesta explicar este detalle, ¿no? Entonces, si me piden explicaciones, que es a lo que voy de pensar, ¿vale? Aprendiendo pensando, como te decía. El hecho de poder explicarlo, eso es algo que tienes, es algo que es un bien importante, ¿no? Para ti, es algo que te va a dar una seguridad tremenda, ¿no? Si alguien me empieza a poner en tela de juicio mi opinión, yo ahí es cuando digo, no, mire usted, esto
¿qué es exactamente lo que está usted viendo aquí? Pues mire, usted está viendo esto, esto y esto, y esto es por esto, por esto y por lo otro. Y entonces al final, si es necesario, pues efectivamente ahí es cuando ya quedas por alto, quedas realmente encima y ya nadie te va a poder toser en este aspecto. Pero bueno, volviendo a cuál es la explicación, porque claro, si yo tengo que explicar por qué esto me va a decir que es de Tailandia y que no es de Birmania, lo puedo hacer, pero para ello tengo que conocer antes no las cosas que va a tener Tailandia, lo que va a tener una inclusión, o sea, las características, las marcas estas que estamos viendo que van a ser propias de Tailandia. No, sino el por qué aparecen esas marcas. Eso ya es rotundo ya. Entonces ahí vas a tener un argumento. Mira, me pasó una vez que ya sé que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno, aprovecho ya y os lo cuento. Creo que además esto lo he contado en alguna ocasión, de unas esmeraldas que tuve que valorar, no valorar, tuve que hacer un informe de por qué esas esmeraldas no eran de Colombia, cuando el cliente, el dueño de esas esmeraldas, bueno, es una historia muy larga, pero la cuestión es que yo tuve que hacer un informe por escrito de que esas esmeraldas realmente eran de Brasil y no eran de Colombia. Y eso hacía que esas esmeraldas no tuviesen el valor que se pretendía que tuvieran, porque el cliente exigía, demandaba al joyero pues una cantidad de dinero argumentando que esas esmeraldas eran colombianas. Y entonces estaban rotas, tengo que decir, pero las esmeraldas que yo analicé pude ratificar rotundamente que no eran de Colombia, porque las inclusiones, lo que presentaba en el interior, no correspondían con Colombia. Y si un juez me preguntaba, o me pudiera preguntar, por qué es tan rotundo que esto no sea de Colombia, le podía explicar basándome en los conocimientos geológicos, es a lo que voy. Pero no quiero aburrirte con todo esto, porque sí que quiero que entiendas que además, en algunos casos, explicar esto. Por ejemplo, fíjate, estas pequeñas líneas que estás viendo aquí, ¿vale? Este aspecto, esto es de un rubí de origen mozambiqueño, pero que son muy parecidas las inclusiones y no iguales a las que aparecen en los rubíes de Birmania, pero que nunca aparecen en los rubíes de otras localidades. Esto es singular. Pero para que entendamos el por qué no aparecen en un sitio o en otro, tenemos que irnos al origen, tenemos que irnos a las condiciones que soportan los yacimientos o los rubíes en una localidad como Birmania o como Mozambique, en contraposición con las que sufren o soportan en Tailandia y en otras localidades. Que en este caso incluso, además, una de las cosas que os hablaba al principio, de uno de los argumentos de calidad es la transparencia. Los rubíes de Birmania no es que sean más transparentes, es que las inclusiones que aparecen tienen menor densidad e incluso además ofrecen este efecto tan atractivo que incluso tiene un nombre, le damos el nombre de sedas, porque aparece como una especie de brillo sedoso, bastante particular, muy bonito. Y eso hace que la piedra, ya no solamente por su color, que es muy bonito, por cierto, en el caso del rubí de Birmania, es un rojo rosado muy particular, de pronto también tiene un plus, que son las impurezas que le dan un efecto sedoso muy atractivo que combinado con el color hacen que sea especial. Pero para que tú le expliques esto es a lo que voy, o sea que realmente el origen geológico es la esencia y la composición, esos pequeños elementos, ese condimento que te digo yo que se le puede echar o no, pues es lo que hace que un rubí de Birmania sea más bonito que un rubí de Tailandia o de otras localidades, ¿vale? En Birmania todos conocemos que el color del birmano se caracteriza por esa coloración rojo-rosada. Aquí vamos a encontrar una pequeña diferencia entre su otra piedra, su otra calidad, que también, como digo, que es tan bonita como puede ser el rubí de Mozambique. También el de Madagascar es muy bonito, pero el de Mozambique es especial. Es un rojo más intenso, más puro, quizás. Pero aquí entramos en otro detalle que lo veremos después en los certificados. El color de una piedra es muy difícil que la definas de una forma rotunda. O sea, si te pones a mirar esta piedra que es muy bonita, que es muy propia de Mogok, de Birmania,
si la miras con detenimiento, no es una piedra que sea roja totalmente, ni tampoco es una piedra que sea rosa totalmente, sino que es la combinación. Combinación que se da porque el ambiente, o sea, no porque el ambiente, perdón, porque la estructura, la organización de la piedra, de los átomos, es diferente en determinadas posiciones. Tiene una regularidad, pero para que entiendas esto, para que entiendas esto, vete a otra piedra totalmente distinta que es el diamante, ¿vale? Aquí volvemos a pensar. El diamante tiene una estructura organizada, igual que el rubí, pero es una estructura que se asemeja a un cubo, a un dado. Imagínate el dado, ¿vale? Tú colocas un dado, salvo por los números, imagínate que no tiene ni números, un cuadrado, un cubo, y tú lo pones de una manera o de otra y vas a ver la misma cara del cubo. Realmente no vas a saber cuál es su posición. ¿Qué diferencia hay? Salvo que tenga números, sea un dado, no sabes qué posición has cogido, si es diferente a la otra, porque son todas iguales. Es un cubo. Bueno, por los átomos, imagínate que son así. En el caso del color de un diamante es por todos lados por igual, porque realmente todos los átomos se distribuyen de forma regular, igual y a la misma distancia. En el caso de un rubí no es así. En el caso de un rubí, pues por ejemplo, si te vas a este ejemplar de rubí, por cierto, aquí hablo de un rubí que se vendió en 30 millones de dólares, uno de los más caros vendidos, un rubí de 25 quilates. Bueno, pues lo ves, aquí tiene una forma que es una bipirámide, ¿no? Entonces tú la puedes poner de esta manera o la puedes poner de pie, ¿no? Entonces tiene formas distintas, o sea, aspectos distintos según lo mires. Esto también se traslada al color. Esto es interesante y también volvemos otra vez a pensar, ¿no? Es decir, oye, es que los átomos se organizan de forma diferente y entonces también el color se puede ver que realmente no es único, no está bien definido cuando decimos este rubí es rojo, realmente no está bien definido, porque siempre tiene matices. De hecho, el rubí de Tanzania, digo, perdón, de Tailandia, tiene una tendencia al violeta bastante marcada, algo que luego eliminamos con tratamientos, que ya hablaremos ahora también. No me quiero extender demasiado, pero que entendamos que el color no es, en el caso de un rubí, de un zafiro, de una esmeralda, incluso, que también tienen una cristalización diferente, porque estamos hablando que, fíjate, antes te he comentado que el origen geológico deja una impronta, deja unas marcas, deja unas inclusiones, porque son diferentes el ambiente y también esos condimentos que vamos a encontrar en un ambiente o en otro. Pero fíjate que ahora ya estamos hablando de otro concepto que también influye en la calidad final de la piedra, que es la estructura. Estructura que se ve a veces en bruto, bueno, a veces no, se ve en bruto, o sea, sin tallar, como estás viendo en esta figura, en este rubí, ¿no? En este ejemplar. Cuando está tallado, tú ya no ves esto, evidentemente, pero sí que ves la combinación de colores al final. Si eres un poquito curioso, vas a notar que efectivamente hay esa diferencia, ¿vale? Entonces, fíjate, color, origen, va a marcar esas diferencias que van a hacer que un rubí valga más que otro. Esto es importante, que un rubí sea más caro que otro, que un rubí sea más valorado que otro. O sea, la calidad está, fíjate, ya en dos conceptos que hemos visto ya. O sea, ya tenemos claro dos conceptos. Uno, el origen, las condiciones que ha soportado. Y dos, cómo aparece el cristal. Vamos a notar cómo esos colores se van a combinar. Y te he dicho, oye, mira, es que el rubí tailandés se combina con el rojo y el violeta. El birmano se combina con el rojo y el rosa. Son pequeñas sutilezas, pero que son muy interesantes, ¿no? Y lo vamos a notar. O sea, fíjate, aquí tenemos, gracias a la aplicación que hemos diseñado de Hikari Gem, vemos, fíjate en los argumentos de calidad, ¿no? Argumentos en este caso, que estamos hablando, fíjate, Birmania, ¿vale? Estamos hablando de calidad aquí, de niveles de calidad, estamos hablando de si hay tratamiento o no, ¿vale? Entonces, en los argumentos de calidad influye el color, influye el origen, como estamos viendo aquí, influye que esté o no esté tratado, ¿vale? Y va a influir también vamos a ver cómo la transparencia también va a influir para que al final le demos esta calidad o esta otra. Y aquí entramos en otro detalle que es importante, la denominación de calidad. En el caso del diamante es fácil, SI, VS, color H,
y puedes irte a un país, a otro, te puedes ir a un comerciante, a otro, que todo el mundo lo va a entender. Tú dile aquí a otro joyero o a otro profesional, incluso a otro gemólogo a veces, ¿no? Con un grado de expertización también equiparable, ¿no? Entre todos, ¿no? Y tú le dices, no, es que mi rubí es upper extra fine. Y va a haber otro joyero, otro gemólogo, otro que ya te digo que puede tener el mismo nivel de preparación que te diga, no, no, es que el mío, upper extra fine, ¿esto qué es? Yo lo entiendo como vivid o como alto comercial o como, en fin, hay denominaciones o incluso hay clasificaciones en algunos comerciantes que hablan de triple A, doble A o una A, ¿no? Entonces, claro, tenemos denominaciones diferentes. Aquí entramos en otra problemática, ¿no? En la clasificación de la calidad. Hay intentos continuados de buscar una unificación de criterios y la verdad es que en la piedra blanca, en el diamante sí ha sido posible, pero en la piedra de color prácticamente imposible. Esta que usamos en Hickory Gems, que estás viendo aquí, Upper Extra Fine, Lower Extra Fine, etcétera, son clasificaciones que las usa el Genworth, que es de donde extraemos la información de precios, ¿no? Entonces, bueno, pues para que haya eh, sintonía, ¿no? Con esta clasificación o sea, con esa tabla de precios utilizamos esta clasificación, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí el precio de un rubí birmano en esta calidad, hemos puesto un ejemplo de 6 quilates, vamos a ver si por aquí tenemos un error esta no es, un segundo, esta es, efectivamente, este sería el precio que podemos encontrarnos con un rubí birmano sin tratar de 6 quilates a 48.375 dólares el quilate, un total de 290.000 dólares. Esto, bueno, pues para que nos hagamos una idea, lo comparamos, por ejemplo, con el caso de un rubí de Mozambique, de 6 quilates igual, upper extra fine, sin esa, o sea, sin, evidentemente siendo mozambiqueño. Bueno, pues vamos a ver que la diferencia de precio, aquí lo tenéis, 160.500, es decir, hay unos 100.000 euros más o menos de diferencia entre un origen y otro. Entonces entramos aquí, efectivamente, con una pelea, ¿vale? Que estamos viendo y que muchas veces yo hablo con otros profesionales, con mayoristas de piedras y bueno, pues es verdad que hay casos en los que podemos determinar el origen porque hay argumentos para hacerlo, bien sean las inclusiones, bien sean la tonalidad, que ahí entramos en una problemática, porque es verdad que aunque hay una regularidad en las tonalidades, que podemos decir que más o menos podemos establecer una pauta de color y origen, pero a veces es complicado, porque los colores son subjetivos. Entonces, a veces es complicado. Y salvo que nos lo certifiquen, que incluso veréis certificados en los que te ponen que el origen está sin determinar. Entonces, si es un origen sin determinar, pero la calidad es excepcional, pues ¿qué haces? ¿Cómo lo clasificas? A nivel de precio estoy hablando, ¿no? Entonces aquí entramos en ese tema de que realmente es imprescindible, es necesario determinar el origen para determinar el valor, o es más importante la calidad que el origen, o es más importante el origen que la calidad. O sea, perdón, sí, bueno, casi podemos decir. Sí, porque, por ejemplo, te vas a otra piedra, como es el caso de la esmeralda, ¿no? Y vas a Japón o a Estados Unidos, donde es muy buscada la esmeralda, y le dices que la esmeralda es colombiana y ya ya tiene las puertas más abiertas, ¿no? En cambio le dices, no, mira, es que la esmeralda es de, yo qué sé, pues brasileña o sudafricana, y ya te cierran la puerta, realmente, es que es así, muchas veces, incluso yo peco de eso, ¿no? A veces me dicen, no, mira, es que tengo un lote de esmeralda brasileña, uff, la esmeralda brasileña, o mira, es que tengo un lote de esmeralda colombiana, entonces prestas más atención, ¿no? Entonces, bueno, realmente al final, queramos o no, estamos también agravando o perjudicando una piedra por su procedencia. Bueno, para eso ahora hay una tendencia que la está intentando implantar laboratorios de bastante, sobre todo uno, ¿no? Que es de bastante renombre, que es el caso de Gubelin en Suiza, que está apostando por una clasificación por numeración
en el que se valora la excepcionalidad de la piedra, la calidad, la rareza de la piedra, y se está anteponiendo al origen. Pero al final, ya lo veréis en el certificado, al final veréis cómo también se está valorando la procedencia de una forma a lo mejor más indirecta si quieres, pero también se le está valorando en ese detalle. Pero bueno, esto es para que veáis un poco también cómo funciona la aplicación, porque muchas veces lo difícil es determinar un precio, que también discutimos sobre esto. El otro día discutí precisamente con un mayorista de piedras que me decía, Alfredo, pero es que estos precios que estás poniendo aquí, pues a veces no son de todo reales, ¿no? En el mercado. Efectivamente, no lo son. Igual que en el caso del Rapaport, el diamante en el Rapaport, pues también tenemos que muchas veces no se ajusta a la realidad del mercado. El Rapaport está más alto de lo que a lo mejor se vende en el mercado de mayoristas y está más bajo de lo que se vende en el mercado del cliente final. Pero también depende de la joyería que se venda, ¿no? Pues imagínate si en el caso del diamante resulta difícil muchas veces establecer el valor real, imagínate una piedra de color, donde ya influyen muchos más condicionantes, porque en el caso del diamante no se habla de yacimientos, da igual que sea un diamante de Rusia, un diamante de Brasil, bueno, el de Rusia se está poniendo ahora mismo trabas, pero bueno, no influye. Pero en el caso de un rubí, de un zafiro, una esmeralda, en el rubí, que es el que nos ocupa, influye muchísimo. Con lo cual, entramos en que es muy difícil establecer el precio real de una piedra, pero evidentemente lo que le decía yo es que la aplicación lo que me sirve es para establecer, igual que en el caso del Rapaport, establecer un nivel. Y a partir de ahí, pues, ¿cuál es el precio que me hace feliz a mí por el coste que me ha costado esta piedra, ¿no? O si es una herencia, en fin, ¿cuál es el precio que me hace feliz? Y muchas veces la felicidad estriba en que me ofrecen, en este momento me ofrecen X por esta piedra. Y a lo mejor ese X me viene fenomenal, ¿no? O no, mira, espero que sea un X más sí, porque realmente yo sé que esta piedra está más cara y yo voy a esperar a venderla. Entonces, bueno, pues al final nadie te puede poner en duda esto, que esto es lo interesante de la piedra de color, ¿no? Pero bueno, había que empezar por algún lado, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues del rubí, pues tenemos que tener en cuenta todo esto que estamos viendo. Orígenes, tenemos que ver pues la calidad. Tenemos problemas para definir la calidad, efectivamente, tenemos dificultades, pero cierto que, bueno, pues hay que pensar y además, oye, otro de los problemas con el que nos tenemos que enfrentar es los tratamientos. ¿Cómo afecta un tratamiento? Y aquí entramos en el tema de inversión o no inversión, de lucimiento o no lucimiento. O sea, si queremos lucir una piedra nada más que por lo bonita que es, efectivamente, pues nos vamos a ir a una piedra que me da igual que esté tratada o no. Si voy a invertir, pues ya evidentemente ya tengo que mirar este detalle, si está o no está tratada. Y eso va a cambiar mucho la película, ¿vale? Y bueno, pues no pensemos con ello también la antigüedad de nuestras piedras, porque es verdad que muchas veces me enfrento a muchos clientes que dicen, no, es que mi piedra lleva con nosotros toda la vida, porque era de mi bisabuela. Esto ni puede ser sintético ni puede ser tratado. Y es una pena, porque le dices, vamos a ver, los tratamientos se vienen haciendo en el rubí y en las piedras desde el siglo I antes de Cristo, ¿no? Y las síntesis desde el siglo XIX se están haciendo, rubíes sintéticos, con lo cual, pues no me sirve la edad de la piedra, ¿no? Y eso es algo que tenéis también que saber explicarle al cliente, ¿no? Y esto es lo que hay, o sea, que no podemos dar por supuesto nada, ni por la edad, ni tampoco por el tipo de joya en el que está montado. O sea, vemos, es que hay diamantes de por medio, es que hay oro amarillo de por medio, oro blanco, como en esta pieza, ¿no? Entonces ya voy a dar por sentado que la piedra va a ser natural, que va a estar sin tratar, porque la pieza es antigua, o no está sin tratar, pero yo ya voy a dar por bueno esto. Esto no funciona así, ¿vale? Entonces, nuestra clave siempre va a estar en el interior. Vamos a tener que saber interpretar el interior, buscar esas características
que nos pueden ayudar a determinar si está o no está tratado, si es natural o no y la procedencia de ese rubí, ¿vale? Y el tema de los tratamientos, solamente deciros que están aceptados en un 99,9%. Sabemos que los rubíes que van a venir a nuestras manos van a estar manipulados, pero puede existir la posibilidad de que no lo estén. Y ese es el problema. O ese, no es el problema, sería la ventaja, por decirlo así, ¿no? De que no lo estén. Y precisamente la conferencia que estoy dando ahora del rubí es porque pues, nos han solicitado hace poco tiempo rubíes que estuvieran sin tratar y que si fueran de origen birmano, estupendo, ¿no? Pero sobre todo que estuvieran sin tratar. Y resulta muy difícil. No es así tan difícil en el caso del zafiro, que todavía se encuentran ejemplares sin tratar, pero en el caso del rubí es precisamente algo que tenemos que considerar como una aguja en un pajar y por lo tanto un valor de inversión importantísimo, ¿no? El tema de la síntesis, estamos conviviendo con ella desde hace mucho tiempo y tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar con esta posibilidad. Que tengáis mucho cuidado con la síntesis. Esto que estamos viendo es el método que viene acompañándonos desde el siglo XIX, ¿no? Pero hay métodos más sofisticados que incluso ahora hasta puedes encontrar por AliExpress. Te puedes encontrar ejemplares de rubí más difícil, pero de esmeraldas un montón, ¿eh? Y esto es un problema. Es un problema que no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, las inclusiones van a ser la marca. Pero para entender todo esto volvemos a lo mismo. Aprender sin pensar es inútil. Aquí tenemos que pensar cómo se ha hecho el método, ¿no? O sea, si yo en el método anterior, en el método del siglo XIX, pues resulta que usan aire, realmente, o sea, oxígeno e hidrógeno para conseguir las temperaturas y fundir el material, pues al final, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar rubíes que tienen burbujas, porque realmente el método que ha usado, o sea, el sistema que se ha usado es basándose en oxígeno e hidrógeno, aire. Pero hay otros métodos en los que se usan pues líquidos, se usan sustancias que pueden parecernos, que se puede parecer más a lo que ocurre en la naturaleza, a lo que ocurre a profundidades. Lo hemos conseguido replicar, con lo cual al final las impurezas que nos vamos a encontrar en su interior es el resultado de ese método y entonces vamos a encontrarnos que no tienen burbujas, con lo cual hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, si eres un profesional de la joyería que va a vender rubíes, todo esto lo tienes que saber, todo esto tienes que estar al tanto. Si eres un gemólogo, evidentemente, o eres una persona que va a aconsejar para un inversionista, pues todo esto lo tienes que saber también. Si eres el particular, evidentemente esto no lo vas a saber, pero lo que tienes que basarte es en el conocimiento que tiene el profesional, ¿no? Que te va a ayudar. Entonces, tienes que exigirle a ese profesional que sepa de esto. O sea, es que está claro, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, los certificados nos van a ayudar, es que duda cabe. En el certificado sí que me gustaría, pues aquí, aclarar que los certificados de calidad, lo ideal, o de rubíes o de gemas de color, lo ideal es que, bueno, si queremos un certificado de cierta reputación, nos vayamos a los certificados que se generan en Suiza, por ejemplo, el laboratorio de Guilin, el GRS, en fin, hay laboratorios que tienen mejor reputación que no la GIA. La GIA es muy buena para diamantes, pero para piedra de color, para mí se queda un poquito escasa. Deciros que los certificados de piedra de color, yo para mí, tanto si es de un sitio como de otro, pues adolecen, para mí, adolecen de muchas cosas, ¿no? De mucha información. De hecho, un detalle que me hace gracia ya, nada más aquí, que se puede ver, que es el hecho de la definición del color. Antes os decía, oye, mira, aquí por ejemplo, bueno, no sé si se ve bien en esta diapositiva, pero aquí la definición del color, te ponen color de la piel y te ponen rojo, ¿vale? Pues no está bien, ya partimos de una premisa que no es correcta. O sea, no es roja, es roja con matices. O sea, por lo que os he dicho antes, o sea, esto ya tendríamos que ya ponerle aquí un fallo, ¿no? O sea, que realmente no es definitivo. O sea, no está bien, no es que no sea definido, no está bien explicado, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, aquí te hacen un comentario de que es sangre de pichón, aquí te dicen Bibi Red, ¿no? Sangre de pichón. Y aquí es posible que también te lo pongan, ¿no? Que es sangre de pichón, ¿no? O sea, te dicen Bibi Red, o sea, te dicen también que puede ser el sangre de pichón. Y a lo mejor te lo definen de otra manera, lo cual quiere decir que no hay unificación de criterios muchas veces, ¿no? Sí que te tienen que aclarar que está sin tratar, eso es fundamental, y te tienen que decir que es de origen natural. O sea, realmente cuando tenemos una piedra de color importante, lo ideal es que esté certificada. Ahora, si nos ponemos tiquismiquis, a mí me faltan cosas, me faltan bastantes cosas. Pero bueno, es lo que hay y no podemos hacer otra cosa que nada más que acostumbrarnos a lo que hay. Pero si tuviéramos que ser, como te digo, muy especiales, pues bueno, pues tendríamos que exigir eso. Lo que os decía antes de la clasificación de calidad que están haciendo en laboratorios como el de Googling, pues he puesto aquí que es esta esmeralda, pero bueno, que lo podéis extrapolar a Rubí, y que habla de una clasificación que va desde los 75 puntos hasta los 100, siendo evidentemente el 100 el mejor, obviamente, y el 75, a partir del 75 para abajo es que ya no tiene calidad suficiente como para ser utilizable incluso como gema, o tiene una calidad muy baja, ¿no? A partir del 75, pues está bien, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, esta piedra, este ejemplar está en un 86,4, en el que, bueno, como veis, se habla de calidad, rareza y excepcionalidad. Mira, hay una piedra que hace poco, bueno, pues estuvimos negociando con ella, ¿no? Había varios clientes que estaban interesados, de hecho, pero todavía creo que no se ha hecho la operación. No lo sé, la verdad es que tendría que ponerme al tanto de ello, pero es un zafiro Pathpassant que tiene un informe de excepcionalidad. O sea, ya no solamente tiene esto, sino que además el propio Googling ha hecho una, pues una aclaración de que esta piedra es un zafiro naranja, no tiene nada que ver con el rubí, pero bueno, tiene que ver porque es de la misma familia, pero no tiene nada que ver porque no es el tema que estamos tratando, pero es excepcional en cuanto a que es una piedra exclusiva, con lo cual estas piedras tienden a subir muchísimo de precio, ¿vale? Bueno, y ya finalizamos un poco con la explicación de las subastas, ¿no? De lo que es Hikari Gem, la funcionalidad, que es un poco el motivo de realmente el motivo de la charla es el tema de la posibilidad de subastar a través de nuestra aplicación Hikari Gems, que bueno, más que la aplicación realmente es a la parte de la web, ¿no? Y bueno, pues deciros que se van a hacer varias subastas a lo largo del año. En principio están programadas 4, pero bueno, iremos viendo porque estamos en pañales en este sentido. No sabemos cómo va a salir esta primera subasta. O sea, seguramente, pues a lo mejor, pues sea una probatura para ver cómo va, pero ¿cuál es la filosofía que queremos emplear aquí en estas subastas de Hikari Gems? Primero, la confianza. Hay muchas salas de subastas. Yo, de hecho, he valorado piezas que han sido compradas en subastas de muy conocidas por internet, ¿no? Y el público ha comprado la joya y la ha comprado, pues, y resulta que luego cuando la ha comprado, además valorada o garantizada por gemólogos, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Muy curioso el tema, porque esos gemólogos no han visto la pieza. Y entonces, bueno, pues seguro, porque luego cuando yo la he visto, pues no se ajusta a lo que decían, ¿no? A lo que decían que era la piedra, ¿no? Entonces al final, pues te llevas un problema, o sea, te llevas un desastre realmente, ¿no? Y las subastas tradicionales en las que tú puedes ir a comprobar el producto, porque te los ponen antes, pues están muy bien, porque tú ya puedes ver, si tienes conocimiento, dices, ostras, pues mira, esta piedra que están diciendo que es esta calidad, pues es esta, ¿no? Está efectivamente. Y entonces ya pujo con una seguridad. Bueno, pues la filosofía de Hikari Yen va a ser la del parecida a la subasta física, o esa es nuestra intención. Entonces, para lo cual, pues para eso están nuestros tasadores en línea y tasadores de los distintos lugares donde se pueden ir a comprobar la pieza. Y si es un cliente final el que tiene la pieza para subastar, tendrá que dejar la pieza en un lugar de custodia, en una joyería, pues que esté adscrita a nuestro sistema y que allí ya confirmen que la pieza que se está subastando es lo que se está diciendo que es. Luego el precio será otro tema,
Nosotros le podremos orientar, desde Hikari Yen se puede orientar a, bueno, pues ver si esta gema o esta joya pues tiene un precio de salida adecuado o no, o al que pretenden ellos, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que tú lo que estés comprando realmente sea lo que se esté diciendo que es. Y ese es el fin final que queremos nosotros, o que valga la redundancia, nuestro objetivo final es que entrar en un subasta en Hikari Gem al final acabe siendo un marchamo de calidad. Decir, oye, no, yo sé que lo que voy a comprar, si voy a pujar, sé que lo que estoy pujando es correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues simple y llanamente deciros que tenéis esta posibilidad, lo que tenéis que hacer es mandar un email. Podéis entrar en hikariyens.com y ahí rellenáis en la sala de subastas, vais directamente a subastas y ahí rellenáis un email en donde, bueno, ya os ponéis en contacto con nosotros y os vamos a pedir información, evidentemente, del producto que vais a querer vender. Pues información sobre la calidad, el peso, las fotos también, las podéis mandar a través de los emails y nosotros nos encargamos de subirla por el momento. O sea, a lo mejor poco a poco iremos mejorando el servicio de tal manera que seáis vosotros los que también podáis subir y que nosotros validemos. Pero por el momento lo tenemos que hacer de forma manual. Vais a tener que perdonar, pero va a ser la única manera por el momento. ¿Vale? Subís el producto, o sea, nos mandáis el producto y nosotros nos encargamos de subirlo. Estarán disponibles a partir, por ejemplo, la primera de la subasta va a ser el 20 de mayo. Entonces, bueno, pues si lo subís antes, nos mandáis antes el producto, mejor. Luego, evidentemente, podemos ir haciéndolo. Va a durar 10 días cada subasta. Y, en principio, el sistema de compra va a ser que si hay alguien que puja por la pieza y gana la puja, pues hace el pago de la pieza, el dinero va a estar bloqueado hasta que el cliente reciba la pieza. ¿Vale? Puede ir a recogerla a la joyería, que va a ser los custodios, ¿no? O si hay que enviarlo, el envío correrá a cargo del comprador, se le cargará al comprador y una vez que el envío se confirme que ha sido entregado, entonces se liberará el dinero al propietario de la pieza. ¿Vale? Hikari Yen se va a llevar un 10% de comisión, esto está todo en la explicación de la sala de subastas, se va un 10%, que si hay custodios de por medio, un 5% será destinado al custodios, a las joyerías que van a recibir la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, poco más que deciros esto, el servicio es gratuito, o sea, tú puedes subir el producto y solamente pagarás si se vende la pieza. Nada más. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues con esto ya cierro la conferencia y, bueno, si tenéis alguna duda, pues me la podéis hacer llegar a través del email que puede ser a gemologiayciencia@gmail.com.